porque tienes mucha relación con las personas. Y la voz te ayuda a que te relaciones mucho mejor, ¿no? La voz te ayuda a que la gente pueda tener mejor el concepto de voz y sobre todo pueda entender mejor el mensaje, que es lo más importante, ¿no? Entonces para eso tienes que comenzar como yo, o sea, por ejemplo, yo desde pequeño me encantaba la radio. Entonces yo escuchaba la radio pequeñito, solito ahí. Después llegar a hacer locución siempre era uno de mis sueños. Uno siempre se trata por ahí unas metas, sueños, donde llegar. Y la radio era uno de ellos. Y por eso cuando yo venía acá, tenía familiares y venía de vacaciones, escuchaba Radio Stop, como dice la amiga acá de Radio Disney, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras radios en ser topórico, como es el estilo de Radio Disney, fue Radio Horizonte, la que yo conocí, ¿no? Antes había Radio Mundial, luego Radio Horizonte, que es una secuencia de emisoras juveniles. Y ahí ya me enteré cuál era la movida acá en Santa Cruz, ¿no? Porque siempre eran el radio para públicos mayores, bien serias, con pura música así en español pero antigua, digamos, ¿no? Y los jóvenes siempre queríamos cosas diferentes. Entonces esta radio era una opción, como Disney ahora, por ejemplo, o Radioactiva en su momento, ¿no? Entonces estas radios te daban esa opción de que vos vengas y puedas escuchar la música que te gusta, los éxitos, y la locución era diferente. O sea, el formato Top 40 venía con eso, con esa onda de venir a postear las canciones. Marcelo nos puso por acá una posteada que hago, ¿no? En las canciones interesantes, que era en ese momento, no era porque vos te sentabas ahí en la sala de locución y comenzabas a hacer locución y a charlar así como mesas redondas, ¿no? O cuando tocabas temas muy serios. En cambio estas emisoras no eran juveniles, no tenían noticieros, tenían solamente música, se ponía la música del momento, y la gente en esa época pues era de moda habla cut, estaba muy de moda habla cut y aquí petróleo. Entonces venías a hacer una previa, escuchando la radio, después te ibas, tomabas unas cervezas, compartías los viernes y sábados al reventado, digamos, ¿no? Entonces era otra opción, o sea, de pronto la ciudad fue cambiando, ¿no? Los años 80 cambió a Santa Cruz de la Sierra, como antes lo había hecho La Paz, y como después lo hicieron varias ciudades de Bolivia. Entonces ahí necesitaban los locutores que antes tenías que hacer mucho, tenías que escalar, como se dice, ¿no? De ahí, de limpiar los discos, de estar ahí, hasta que llegues a una cierta edad donde decían, bueno, él puede dar una opinión, él puede hablar en la radio. En cambio, estas radios juveniles ya desde niños, o sea, no niños, digamos, sino adolescentes, como María René Liévana, la que es ahora, ¿cómo se llama? Brigitte, digamos, ¿no? Ella era pelada, iba en su motita, así bien chiquita, iba y así, eso le encantaba. A todo el mundo nos encantaba la radio, digamos, ¿no? Entonces las canciones en inglés y todas esas cosas. Entonces salió esa nueva onda en Santa Cruz ya. Y cuando vine acá vi esa onda, me encantaba, porque yo también hacía radio juveniles allá en Tarija, pero hacía una horita, digamos, ¿no? Más lento. Un poco más lento. Sí, anda tan lento. Pero lo interesante es cuando vine acá ya, esa hora, la horita que yo tengo ya en Tarija, porque allá apenas eran 3 radios que eran FM, y aquí ya eran pues unas 7 u 8, digamos. Tampoco no eran muchas como ahora, que son 45. Yo venía acá, pero acá te encontrabas con radios que esa horita que yo hacía, la multiplicaban casi por más de 15 horas. Entonces me encantaba, o sea, venía acá, las canciones del momento, los hits, la forma de locución, mujeres DJs, es muy interesante. Entonces eso me encantó y me vine y me quedé. Llegué acá y una de las primeras radios que ingresé a trabajar fue justamente Supercolor, que era la radio de Papi Number. Lo deben conocer por facetas deportivas, programas deportivos. Y ahí pues mi amigo Marcelo era el director. Entonces cuando me entero me dicen, oye, ¿qué onda de la radio? Entonces dicen, no, mi radio decía Papi Number, quiero que no sea una radio adulta, sino que sea conducido por jóvenes, pero con una mentalidad más hacia la gente adulta, con mensajes hacia la gente adulta, pero sin dejar a la juventud. O sea, quería abarcar esos dos públicos, ¿no? Dejar atrás esas radios juveniles que solamente su público objetivo era la gente joven, juvenil, digamos, o las radios adultas que se iban un poco más para comentarios, así, la locución más lenta, canciones diferentes, latinas, pero para un público más adulto. Entonces, ¿cuál era la opción de Papi Number? Los dos sectores, ¿no? Lo mejor de acá y lo mejor de acá. Sería interesante, ¿no? Y para eso necesitaba gente que sea dinámica y que conozca a la gente joven y que también tenga una base sobre conocimiento sobre lo que era la sociedad, digamos, ¿no? Para que te puedas ubicar y puedas hacer una discusión o un comentario de la realidad que estaba pasando. Entonces, Marcelo creo que pudo iluminar muy bien eso.
armar un equipo, yo creo que uno de los últimos equipos, porque siempre van saliendo así como tandas, ¿no? Entonces, de gente joven. Y se ve Marcelo con muchas ideas que sacó acá de la NUR. Por ejemplo, yo en la Gabriel, digamos, sigo estudiando en la Gabriel, pero Marcelo de la NUR, digamos, sacaba cosas interesantes, que motivantes, ¿no? Entonces, yo creo que esta universidad en ese aspecto está muy avanzada, ¿no? Entonces, para esa época sacaba cosas interesantes. Me acuerdo, salía de allá de trabajar, se venía acá y otra vez iba al otro. Tengo examen mañana y lo veía así estudiando y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que. Y eso era muy bien porque iba solidificando sus conocimientos que tenía en la universidad, pero ya en la práctica. Entonces, para mí fue un estilo muy bien. De ahí pasamos a la televisión. Yo hice un poco de noticiero en Canal 2, visita de televisión. Luego pasé a varios radios, ¿no? La Activa, por ejemplo, no sé quién me dijo Radioactiva, ¿no? Yo le inicié, o sea, junto con un equipo que nos salimos de Supercolor. Entonces iniciamos Radioactiva, que es así tipo mix, tipo radio mix, que nos alguna vez escucharon, tipo como la Disney, digamos. Pero que esa época nosotros la encontramos ya en la radio cooperativa, era un poco más adulta, súper adulta. Entonces vienen unos, y como era de cotas, vienen unos chilenos y nos dicen, queremos una opción juvenil, porque el público en Santa Cruz hay una gran cantidad que son jóvenes, entonces queremos llegar así como marketing a ese público joven. Y nuestra idea de ponerlo Radioactiva fue porque escuchamos una radio de Colombia y teníamos ese formato, una radio pop rock, pero que al final terminó siendo una copia de Estéreo 92. Estaba de moda esa época del Doctor Cerebro y todas esas cosas. Entonces ya se varió totalmente el formato, y fue cuando yo me salí, especialmente ahora que estoy haciendo este programa con el Tribunal Electoral. Entonces lo que tienes que hacer es comenzar a modular tu voz con las R's especialmente, porque siempre, personalmente, uno ve sus falencias, ¿no? Porque hay personas que tienen falencias con algún tipo de palabras, algún tipo de vocalización. Entonces para mí las R's, entonces siempre pronuncio cosas como robar, hurtar, asesinar, toda la que haga que mi lengua comience a agilizarse dentro de mi. O sea, llegas unos minutos antes y empiezas a hacer. Exactamente, ¿no? Eso, antes también utilizaba mucho el lápiz, creo que es una técnica que ya Marcelo les está indicando, es otra de las técnicas, o meterse así una bolilla, ¿no? A la boca igual, y comenzar a leer, digamos. Agarro un libro, comienzo a leer una página, después me lo saco y veo cómo mi voz ha cambiado, ¿no? Son técnicas que personalmente me ayudaron mucho. Espero que también lo hagan ustedes. ¿En qué momentos usted recomienda el cambio de volumen de voz cuando habla? ¿El volumen de voz? Sí. Exacto. ¿Cuándo recomienda hacer los cambios de voz? Los cambios de voz, esto viene dado especialmente dependiendo, si vas a hacer radio, es cuando justamente quieres tomar, por ejemplo, los silencios. Los silencios son importantes, ¿no? Entonces después de un silencio, tu voz tiene que disminuir, tiene que aumentar, tienes que acelerar, digamos, ¿no? Entonces ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a entrar dependiendo del texto? ¿Qué es lo que quieres decir? Ahí es importante ese cambio de voz, que viene en cuanto al volumen y en cuanto a la agilidad que puedas tener también, ¿no? Y es muy diferente cuando te vas a dirigir a un auditorio, ¿no? Otra cosa es cuando vas a estar en la radio, otra cosa es cuando vas a estar en el auditorio. ¿Cuándo vas a cambiar? Cuando ves así que especialmente gente que se va aburriendo, cualquier cosa, va sacándoles, elevando la voz, la gente reacciona, ¿no? Entonces, o cuando ya ves que tienes toda la audiencia, puedes utilizar otro tipo de voz, otro sonido de voz. Esas dos cosas tienes que tomar en cuenta. Karen. ¿Pasó clases de oratoria? ¿Y cuánto tiempo para llegar a hablar un buen audio? Sí, pasé clases de oratoria. Eso es lo interesante, que como en Tarija, cuando yo me inicié, no había universidad dedicada a la comunicación, cosa que hay recién a unos 5 años o 10 años, digamos, ¿no? Pero yo no había, entonces inicié todo esto gracias al Centro de Comunicación Social, que dependía de Derechos Humanos y mediante ellos de la Universidad Católica. Eso es que hice allá como un técnico medio en la Universidad Católica, ¿no? Que después nos iba a avalar para que continuemos hacia la licenciatura. Entonces fue interesante, y ahí pues comenzamos justamente a ver el tema de oratoria. Una de las bases es el de oratoria, ¿no? Entonces vas tomando ahí esas clases que te van a ayudar muchísimo. ¿Cuánto tiempo? Es más o menos unos 2 meses, pero lo vas tomando durante toda tu
porque, o sea, no es una cosa que lo agarras, lo apruebas y ya, digamos. Yo creo que la oratoria, si vas a ser un comunicador, si vas a ser un relacionador público, la oratoria tiene que estar permanentemente con vos. Practicar todos los días. Exactamente. Eloísa. ¿Qué cuidados caseros tiene para impostar la voz, para que pueda hablar bien correctamente? Exactamente, cuidados caseros. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo muchos problemas cuando llega el invierno, digamos, ¿no? Soy muy propenso a resfriarme. La verdad es que soy muy propenso y admiro a la gente que dice, no, yo me resfrío a veces una sola vez en la vida o una vez al año, dicen. Con Marcelo, por ejemplo, dice, no, igual en cambio siempre anda resfriado. Entonces por eso es que yo tengo que estar siempre tratando de tomar no cosas muy frías, ¿no? Entonces a veces el cambio de grado de las cosas cuando tomas, digamos, o sacas una soda de refrigerador así muy fría, me hace mal personalmente, ¿no? Entonces por eso es que tienes que estar con eso. Otra cosa que me acuerdo que sabíamos practicar y me enseñó Cecilia Bellido, que lo deben conocer de Canal 13, ¿no? Porque con ella igual hicimos la radioactiva, justamente ese momento de iniciar radioactiva, lo hicimos con Cecilia, que hacía en la mañana, y con Carolina, su hermana, que hacía luego de mí, que le hacíamos decir la gata. Cuando venía yo, ya viene la gata, ¿no? Y ella venía al último. Entonces Cecilia siempre me decía eso, mira, yo he visto que así, te he escuchado así, entonces vamos a hacer esto. Entonces, tomar miel. Miel de abeja, haces un té y lo endulzas con mucha miel, o la miel así calentada, que no sea muy fría, sino caliente, y la tomas y ¿El huevo pasado? El huevo pasado también, digamos, ¿no? A veces crudo es increíble. El huevo crudo es fantástico, ¿no? Y hacer gárgaras, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que me decía ella, por ejemplo, se me inflamaba mucho las gargantas con limón, con sal. Siempre con limón, con sal. Y así yo ya me quedé ahí. Siempre estoy mal de la garganta, es limón con sal, comienzo a hacer gárgaras. Estoy bien. ¿Esa es la táctica que más aplica? Sí, personalmente sí. Para curarse. Sí, para curarme. O sea, yo les dije a ellas que traigan 5 preguntas cada uno. Te hagan a gusto. Ahí, ella es Ayelén. Como mujer, si una chica, digamos, quiere hacer radio y tiene una voz muy aguda, se le recomienda que la ponga más gruesa porque para el oyente es un poco, o sea, molestoso, ¿verdad? Estar con una voz muy aguda o sí. Esto es interesante lo que dice su compañera y voy a ir a otro aspecto porque una de las fases que también Marcelo es testigo, que yo siempre he estado generando nuevas voces. No soy una persona que yo ya hice radio y soy el maestro o no quiero que haya nada, porque en la radio como en todos los trabajos, porque yo ahorita estoy aquí en el tribunal y ves que también cuando hay mucha gente, hay muchos intereses de por medio, hay gente que, como decimos, muy envidiosa, que quiere así sus partes. En cambio en la radio y en todas partes siempre yo sí que genero mucha gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos locutores que, o sea, ahora como Brian Salazar, el mismo Carlos Roca, ¿no? Hay mucha gente que nosotros hemos iniciado y que pues, a mí me da orgullo, no sé si orgullo, pero me pone bien escucharlo ahora. Entonces ellos siempre me decían, ¿no? Cuando venían, como la compañera, quiero hacer una locución, venían muchas mujeres y decían, ¿será que yo sigo en la radio? Y otros veían, no, porque antes había eso, que si tenías buena voz, podías entrar a la radio, y si no, no. Y no es así la radio, porque la radio, lo que era en los 70 o 80, cambió bastante. Vamos a una radio más normal. Claro que vos, como persona también, necesitas que tu voz, para llegar con el mensaje, quizás tenga un poquito más de tono, pero eso se va a ir dando en la manera que vos vas practicando. Pero que ya sea demasiado aguda, quizás ya vas a necesitar un poco más, que sea un poco más grave, digamos, ¿no? Pero eso se va a dar con el tiempo.